Oscar Tobar, nos da mucho gusto que accedas a platicar con nosotros un ratito de, pues de Oscar, básicamente, ¿no? ¿Cómo es que Oscar Tobar decide dedicarse al audio, Oscar? Porque para los que no saben, eres bueno jugando al fútbol, entonces yo creo que fue una de las primeras opciones jugar fútbol, ¿no? ¿O qué? Definitivamente sí, a ver, yo juego fútbol desde los 5 años. Juego, o sea, no en la calle, no peloteando, sino en un equipo de fútbol. Desde los 5 años empecé a jugar. Y realmente, pues mal no me iba, ¿no? O sea, en ese desarrollo. Y con lo cual, pues iba a la escuela, evidentemente, pero en mi mente siempre estaba que yo iba a hacer una carrera en el fútbol. Pero pasó lo que siempre pasa, ¿no? Me jodí la rodilla. Ujú. Y los estudios ahí, pues pasé, mira, así rápidamente, estuve entrenando en la selección olímpica, estuve entrenando en Atlante, eh, ya después con el paso de los años hice también una carrera en el fútbol en ese tiempo en el fútbol rápido, ¿no? En el fútbol rápido. Ya después, años después, en el fútbol 7, pero en el fútbol rápido nos fue bien también en torneos nacionales. Entonces, siempre tuve yo en mente eso, ¿no? Hacer una carrera en el fútbol, pero no se pudo. Y de manera alterna yo estudié una carrera técnica en electrónica industrial, pero ¿qué fue lo que realmente me jaló hacia acá? Eh, yo era vecino de infancia de Isaías Jauregui, de Raúl Jauregui, del Tilly, y ellos empezaron a trabajar en la compañía de Raúl Abreu, que recuerdas perfectamente bien. Y, y en algún momento Isaías me invitó a trabajar con él. Me invitó a trabajar con él, esto fue en marzo del 87 y a partir de ahí es que prácticamente empecé desde cero porque al final de cuentas no sabía nada. Y como bien sabes, en esa época no había escuelas de audio, no había internet, no había nada de lo que hoy la gente puede encontrar fácilmente. Entonces mis inicios fueron así, de esa manera, empezando de cero, de manera empírica, junto con Isaías, trabajando para Raúl Abreu. Pero empírica ya con cierta formación, ¿no, Oscar? O sea, Sí, por tu carrera sí, ya con cierta formación. sí, sí, Que sí, sí, sí. finalmente yo pienso que la escuela es como para que te estructure el coco, ¿no? Y te haga Ujú. pensar de una manera rápida, o sea, que puedas tomar decisiones de manera rápida. No tanto que te metan información, sino te, te adiestran para que pienses rápido soluciones, ¿no? Entonces, tú ya llevabas esa ventaja y yo creo que eso ayuda mucho cuando tienes una formación. ¿Mm? Y sabes que también, Eve, un poco, bueno, o un mucho, el carácter. El carácter ayuda mucho y el siempre querer sobresalir, el no ser alguien que se queda ahí viendo qué va a pasar, sino más bien ser partícipe de las situaciones, ¿no? Con lo cual yo empecé a hacerme metas y aprender demasiado rápido, era así como retos, ¿no? Y, y un día platicando con Isaías, creo que toda esa generación que después fuimos a recaer con Audioconcepto, teníamos como una filosofía donde todos queríamos aprender de todos y queríamos crecer, no queríamos quedarnos atrás de uno del otro. Había unas ciertas competencias internas y sanas, con lo cual sí tenía yo la ventaja, como bien dices, de haber estudiado y saber un poco cómo eran las cosas, pero también te digo, el ser competitivo, que eso siempre ha sido algo que me ha ayudado mucho. Sí, yo creo que esa es una característica de la persona que está en la consola. O sea, no es tan sencillo pararte en una consola
Ahora los chavos piensan que es muy fácil llegar y pararte en una consola. No, si ya saliste de la escuela, pues tienes que llegar a la consola y no saben que hay que seguir todo un proceso, o sea, no es tan sencillo. Magoo decía una cosa muy cierta, ¿no? Que el único tonto es el que está parado ahí en la consola y todos los que están alrededor son sabios. Y eso es muy cierto, o sea, siempre tú estás criticando al que está ahí sufriendo, ¿no? Y hasta que te paras ahí te das cuenta que entonces tú eres el tonto, ¿no? Todos los demás saben y ya tú ya no supiste, ¿no? Y estoy de acuerdo. Pero esa generación que mencionas, digo, no se dan cuenta ahora los jóvenes, pero esa generación que tú mencionas fue muy interesante verlos desarrollarse, ¿no? Yo estuve ahí cerca de ustedes viéndolos crecer y me da mucho gusto que la mayoría logró hacer una buena carrera, ¿no? Sí, en cuanto al tema que dice Magoo, por supuesto, ¿no? El único tonto que hay en el venue es el que está en la consola. Todos los demás podrían sonar mejor, incluso tu propio asistente, quien te tiene que estar cuidando las espaldas, quien tiene que tener todo listo para que tú trabajes de manera tranquila. Hay que recordar que a nosotros nos pagan por mezclar y no por hacer otra cosa, que es algo en lo que yo me he enfocado. Y sí, cuando tengo un proyecto de mediano a grande, me rodeo de gente, en el caso de monitores, pues alguien especialista de RF y alguien aparte que sepa manejarse ahí arriba del escenario, tanto con músicos como con cantantes, que es algo vital, ¿no? Para el buen desarrollo del trabajo. Entonces, si tú no te rodeas de esa gente, entonces quien está para apoyarte también te va a estar criticando o no va a hacer bien su trabajo y por consiguiente el tuyo tampoco va a estar bien desarrollado. Eso con respecto a lo que dices tú y lo que comentó Magú, ¿no? Que ciertamente el que está en la consola es el único tonto o el más tonto que hay ahí en ese lugar. Y, y con respecto a lo de este, esa camada que tuvimos, pues sí, efectivamente es un gusto haber incluso compartido esa escuela, ¿no? Y definitivamente también de paso agradecerte porque siempre estuviste ahí atrás de nosotros para apoyarnos, jalarnos las orejas, de cierta manera capacitarnos en puntos muy importantes, ¿no? Y pues bueno, a mí me da mucho gusto cuando veo un éxito de cualquiera de ellos, ya sea Fernando, ya sea Tapia, ya sea Isaías, que tiene 30 años con La Güera, una artista bien complicada, no sé si 30, pero no, por ahí entre 25 y 30 años trabajando con Yuri, definitivamente no es nada fácil. Y todos los demás colegas que se me pasan, pero que han tenido una muy buena trayectoria. Entonces, para mí es un gusto ser parte de esa generación y te digo, uno también ha hecho sus cosas porque no le gusta quedarse ahí atrás, ¿no? Claro, claro. Bueno, y aparte también gracias por aguantarme, porque yo en esa época era medio acá, y ustedes aguantaban vara, sobre todo cuando surgían los problemas, que a mí lo que me gustaba era la actitud de todos ante el problema, o sea, todos a resolver, ¿no? Nadie haciéndose así como que resolvía. Pero, ¿cuánto tiempo te llevó estar en una consola, Oscar? O sea, ¿cuántos años te llevó para poder hacer tu primer show? Sí, 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 sí. Eh, Definitivamente fueron varios años, aunque creo que nos ayudó el hacerlo un poco más rápido, el mismo crecimiento de la industria en general. Ahí, cuando yo empiezo a trabajar en el 87, había mucho trabajo, mucho trabajo. Eso sí, había muy pocos ingenieros. Había y buenos contados con los dedos de una mano. Pero creo que a nosotros nos ayudó el surgimiento del rock en español
con lo cual bandas como Maldita Vecindad, como Caifanes, como Bonnie y los Enemigos del Silencio, que era gente que empezaba a trabajar y que no tenía presupuesto para contratar ingenieros, ¿no? O uno y nada más pagaban uno y el otro lo ponía el proveedor. Y así nosotros nos empezamos a forjar un poco con ese tipo de bandas. Nosotros no cobrábamos, ¿no? Uh, lo hacíamos porque queríamos ya empezar a mover botones y íbamos por parte del proveedor, pues, en algún momento por parte de Abreu, después por parte de José Sandoval, y era parte del servicio también, ¿no? Ya te arreglabas tú acá con Abreu o con Sandoval y te daban un pago extra. Pero realmente, la primera vez que me contrataron para hacer monitores, la oficina de un artista directamente a mí, pues pasaron 5 años, ¿no? Yo empecé en el 87, 4 o 5 años y la primera artista que me contrató fue Eugenia León. Ya después de ahí, pues viene todo un cúmulo de... Te digo, antes pues se hicieron cosas, pero no pagadas. Claro. Ya como responsable de una consola, pues sí fue ahí con Eugenia León y después se viene todo Mijares, Pandora, Amanda Miguel, Diego Verdaguer y después ya ahí fue un no parar, ¿no? Pero cierto, pasaron 4 o 5 años para poder llegar a eso. Sí, mientras tanto, pues aprendiste muchas cosas que eran útiles finalmente, ¿no? Claro. En donde tú ya sabías lo que tenía que hacer, ¿no? Cuco, Sí, lo que sí, sí. tenía que hacer Cuco para que las cosas estuvieran bien y la importancia de cada uno, porque si eso era bonito, era que cada uno tenía su lugar y podíamos pegarnos gritos, pero no faltas de respeto, no faltas de respeto, o sea, porque sabíamos lo importante del trabajo de cada quien, ¿no? Así es. Y se lograban buenos equipos de trabajo, ¿no? Yo trabajé varios años con Trini y con Cuco y nos la pasábamos muy bien y cada quien sabía qué hacer. Y sí, como bien dices, había gritos a veces, pero siempre bien, ¿no? Este, o hacer lo que fuera para que todo esto saliera bien. Y terminaba, o sea, podía ponerse en un momento dado tenso el asunto, pero terminaba el show, había salido bien y volvíamos a hacer los amigos como siempre, ¿no? Claro, Y cada uno de los grupos tenía su pequeño crew antes. Pues éramos 2 o 3, no se requerían de más. Pero sí había cierta intensidad en ciertos momentos, pero sí siempre, como bien dices, había respeto. Y algo importante, o sea, si alguien se equivocaba, se comía su error y se callaba, ¿no? No como ahora de que, ay, es que no quiero ir para allá porque pues es bien enojón esa producción, es muy exigente, etcétera. Nosotros nos forjamos en base a eso, ¿no? Fue nuestra manera de aprender. Hoy yo no doy, creo yo, que no doy más gritos, pero hubo un momento en que esa era la forma que podíamos resolver las cosas, pero siempre, siempre bien, siempre terminábamos todos a gusto porque el trabajo salía bien hecho. claro, claro. ¿Tú qué le podrías decir a los chavos como para que pasen rápido esos momentos de desesperación de subirse a la consola? Rápido y que sean efectivos, o sea, que realmente los ayude a crecer y a llegar a donde quieren. Mira, lo principal es paciencia. Lo principal es paciencia y que no dejen de prepararse, sea que hagan cursos, sea que vengan de alguna escuela o que ellos por su propia cuenta estén haciendo cosas, ¿no? Haciendo pruebas, investigaciones. Entonces, que tengan esa paciencia, que se preparen para el momento que llegue la oportunidad, ¿no? Estén listos para tomarla. Que ya, que fue así como me pasó a mí, o sea, independientemente de lo de Eugenia León, después para llegar con Mijares,
Este, pues bien sabes que era José Sandoval el monitorista y yo su asistente cuando entré a trabajar a Audio Concepto. Y él, en un viaje a Cancún, teníamos ese fin de semana Cancún, Morelia, Mazatlán. Y él en el avión, o con el cambio de clima, se enferma. Se enferma, ya no puede, llega a su habitación y ya no puede salir de ahí. Entonces, me he hecho yo el show. Para esto, pues, yo como asistente de José, pues siempre llegaba a los montajes, hacía todo rápido y me ponía a ecualizar los monitores, me ponía a avanzar el trabajo para que cuando llegara José todo estuviera listo. Esto no con el fin de que yo le quitara el trabajo, o sea, eso nunca pasó por mi cabeza, sino que él como mi jefe en la empresa, viera mis ganas de trabajar, mi capacidad y que eso me generara más trabajo como técnico. Ese era mi propósito, además de pues hacerlo por profesionalismo de la mejor manera, ¿no? Entonces, después empezó en México, me hablaba José y me decía, ¿sabes qué? Tengo una junta, échate el soundcheck, yo voy a llegar más tarde o llegaré más tarde al mismo soundcheck. Entonces ya los mismos músicos, Nando Hernández, Pepe Hernández, a la hora del show muchas veces se dirigían a mí a pedirme más bajo, más teclado, quítame, ponme, y ya no tanto a José. Entonces, cuando José se enferma y ya lo hago yo, pues ya estaba yo familiarizado con todos los músicos. Era, ahora sí, como dicen, era un día más en la oficina, ¿no? Algo que voy a agradecer mucho ese día de Manuel Mijares, un detalle bien importante, porque pues, en ese momento Mijares era un artista de muy alto nivel, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero Sí, sí, sí. como en todos los artistas hay subidas, bajadas, en ese momento él estaba en un momento muy exitoso de su carrera. Cuando él entra al escenario, voltea a verme y me dice, ok. Y yo dije, ah, bien, me dio tranquilidad. Después, con el paso del tiempo, dije, entendí, él lo que me quería era dar confianza, porque ni siquiera había escuchado su mezcla. Él estaba entrando atrás del escenario. Todavía eran monitores de piso, el Seyfield. Entonces, él ni siquiera había apreciado mi trabajo. Cuando volteó y me dijo, bien, ¿qué hizo? Fue darme confianza, relajarme, decirme todo va a estar bien. Y afortunadamente todo salió bien. José no pudo salir ni al otro día, ni al otro día. Entonces yo terminé de hacer ese fin de semana, ¿no? Y después ya José me habló en la oficina y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo ya no puedo ir con Mijares, tengo que estar acá en la oficina más tiempo. Hablé con Manuel y te quedas tú. Entonces, todo esto te lo comento porque es un proceso, creo que yo, no sé si esté bien que lo diga yo y que yo me ponga como ejemplo, pero creo que es un proceso correcto de cómo llegar a una consola. Tener paciencia, irte preparando, hacer por mientras como asistente o como técnico o como asistente del operador, hacer tu trabajo de la mejor manera. Y siempre listo para cuando venga la alternativa. Y Claro. así pasó. Y de ahí, eso fue a principios del 94 con Mijares. Y, y de ahí, pues ya, ahí definitivamente ya no paramos. Me fui yo solo, después llegó Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y lo demás. Pero yo así me fui preparando y creo que lo hice bien. Y es lo mismo que les recomiendo a la gente. Paciencia, preparación, honestidad y que cuando lleguen aprovechen su momento. Y también es importante que una vez que ya llegas, Oscar, ahí es donde te das cuenta si te pones, si te ves un poco de lo que te falta. Tú eres el único que se da cuenta de eso. O Así sea, es. nadie más te va a decir si estuvo bien o mal. Tú sí lo sabes. Tú sí sabes. Por más que llegue, qué buen show, que no sé qué, tú Ujú. sabes qué pasó. Así O es. sea, no necesitas que alguien venga y te lo platique. Entonces, nada más con que te veas un poco Ujú. y te exijas, porque pues, ese es el chiste, ¿no? Órale, ya llegué aquí, pero no se trata de ya llegué y, ahora sí Claro, ya me tiro a la hamaca, ¿no? No, claro. no, no, o sea,
A partir de ahí viene la parte exigente, porque ya llegué y ahora me tengo que sostener y aparte me tengo que superar a mí mismo, no a otra gente, no compararme con otra persona, sino conmigo mismo es el problema, ¿no? O sea, ¿cómo voy a crecer, no? ¿Para dónde quiero ir? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Te digo que yo soy alguien que no me quedo parado. Ya llegué, ya no necesito prepararme, ya soy el mejor del mundo. No, justamente, seguir preparándote, uno mismo tiene que ser su mayor crítico. Como bien dices, si a mí me dicen buen show, o yo ya sé si fue un buen show o pudo ser mejor. Y también sé, o soy el primero en saber si me fue mal, si no quedas conforme con tu trabajo, ¿no? Y qué hacer para que mañana entonces sí quedes conforme. El reto del día a día, ¿no? Y ir superando lo que ayer hiciste. Y si ayer lo hiciste de manera fenomenal, pues entonces tienes la obligación de no bajar, porque sabes que puedes llegar a hacerlo fenomenal y entonces no puedes bajar de ahí, siempre quedar de esa manera y si entonces se puede ir creciendo, pues ir haciéndolo. Yo ayer casualmente platicaba algo de esto con Carlos Aldama, que trabaja con nosotros en Proactive, y yo venía pensando, o sea, porque otras veces lo hago, me pongo a ver al Oscar Tobar de hace años, hago retrospectivas y hoy considero que mi trabajo es bueno y por lo mismo tengo el trabajo que tengo. Pero yo luego me pregunto, ¿a poco antes sí era tan bueno como hoy? ¿A poco cuando estaba con Mijares? Y me pongo a recordar, la forma de trabajo es más o menos la misma, pero el resultado, me queda claro que no era tanta la exigencia como lo es hoy por los cambios tecnológicos. Y sobre todo en el caso de monitores, pues antes no había como parámetros, ¿no? O sea, más allá de que si el músico quedaba medio cómodo, ¿no? Antes nos quedábamos con que es que el monitoreo solamente es para tu referencia, para que puedas tocar. No, y no, hoy tienes la exigencia de hacerle al músico una mezcla impresionante donde él esté feliz y que exprese en base a una buena mezcla, exprese su sentimiento a través de su instrumento. Y eso después se va a ver reflejado en el ingeniero de sala. Porque no es Claro, lo mismo claro. que un músico toque por profesionalismo, toque porque tiene que tocar, toque molesto. A lo mejor es tan bueno que no se va a equivocar en ninguna nota, pero no va a reflejar más allá de eso, no va a poder reflejar su arte. Así es. Eso se nota. Si el músico está contento con lo que está escuchando en los monitores, seguro se va a ver reflejado allá afuera. Entonces, hoy hago eso y tengo mucha comunicación con los músicos. ¿Qué tengo que hacer para que sigas estando cómodo? ¿Qué tengo que hacer para mejorar lo que escuchaste ayer? Y siempre digo, me hago esas preguntas del Oscar Tobar del 95, del 2000, del 2005, que me quedan muy buenas experiencias, ¿no? Pero sí digo, ¿a poco era tan bueno? No, creo que no. Y después llegué a la conclusión de que el trabajar con Luis Román, que llevamos 10 años trabajando juntos casi de manera, o sea, para donde va él, voy yo casi siempre, y si no, él se va o yo me voy y después nos volvemos a juntar. Creo que el trabajar con él me ayudó mucho. No sé él qué piense si el trabajar conmigo le ayudó mucho, pero somos como de una mentalidad muy parecida, donde siempre nos vamos exigiendo, siempre queremos que hoy sea mejor que ayer, y entonces eso a mí me ayudó mucho el tener a alguien como Luis en la consola que es muy exigente, muy bueno, y entonces yo no podía fallar. O sea, no se trata de que tengo que trabajar para él, ¿no? Pero entonces tengo que hacer muy bien mi trabajo para que todo salga bien. A mí me toca estar en monitores, mi trabajo es que los músicos estén cómodos para que entonces Luis le entregue un trabajo impresionante al público. Entonces, platicábamos e íbamos ahí creciendo. Entonces,
a mí el trabajar con Luis, sí, ayer estaba recordando con Carlos Aldama que creo que eso me ayudó mucho. O sea, rodearte de gente que sabe, de gente experimentada, de gente con buen gusto, de gente exigente, eso como consecuencia te hace crecer, ¿no? Claro, y tocas un tema que es importantísimo y que de repente no se le pone la atención debida, que es cómo debes relacionarte con el músico. Tú como técnico, ¿cómo debes relacionarte con el músico? O sea, ¿cómo dirigirte con él? O sea, no estás hablando con una persona común, ¿no? O sea, definitivamente un músico es alguien diferente. El artista, lógicamente, ¿no? Una persona que se para ante 10,000 gentes, ante 15,000 gentes, levanta su mano y gritan, mueve la colita guau, 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 ¿no? Ujú. Entonces, no estás hablando con gente común. Ent No sé si los chavos tienen ahora idea de lo que es enfrentarse al director musical o al productor musical, ¿no? O al bajista. No sé si saben cómo es, cómo tiene que ser ese trato, ese trato para que, como dices, si ellos están cómodos en el escenario, la gente allá afuera lo va a percibir y el Así show es. va a ir a otro nivel. Si están molestos, no lo van a lograr, no va a haber esa conexión. Pero no es tan sencillo como te hago tu mezcla y ya estuvo, ¿no? Así es. ¿Sabes qué tiene mucho que ver, Eve? Tu personalidad. O sea, tienes que presentarte con una seguridad ante el músico. Obviamente estoy respaldado por un buen trabajo, sino por mucha personalidad y por muy que te le pares ahí enfrente al músico, vaya a estar incómodo. No, sino presentar primero un buen trabajo y en base a ese buen trabajo, ganarte la confianza del músico, platicar con él, que es algo que yo siempre recomiendo. Incluso cuando vamos a empezar una gira, si puedes ir a los ensayos y antes de pararte en la consola, platicar con el músico y saber escuchar primero su sonido y después saber qué es lo que quiere, ¿no? Darle confianza, hacerle ver que uno está trabajando al servicio de él, uno está al servicio del músico. Vamos a dejar de lado los respetos, el que yo soy más que tú, o sea, eso no pasa. O sea, a mí me pagan, o sea, para tener contento a la gente que está arriba del escenario, ¿no? Y después de eso, creo que, creo que es más fácil el trabajo. Creo que es más fácil cuando haces buena química con los músicos. Y te digo, ellos ya se escucharon y dicen, ah, pues este cuate hace bien su trabajo. Empieza la confianza en base a la comunicación y empieza a armarse un equipo y hay mucho crecimiento. Con respecto a los chavos, ¿qué hacen? Si tienen esa capacidad para hablar con un productor, con un director, con un músico, yo creo que no, porque nadie les ha enseñado, no, creo que piensan que su trabajo no llega a eso. Y ellos se preocupan hoy, desafortunadamente, siempre lo digo, se preocupan por los plugins, que no está mal, pero no puedes correr antes de caminar. Esto lleva un proceso. Siempre pongo como ejemplo, siempre están preocupados porque ha pasado que siempre preguntan, oye, ¿y cómo es la compresión paralela? Oye, ¿tú haces la compresión paralela aquí? Espérame, primero preocúpate por sonar bien, por lo que es saber qué es sonido, qué es una frecuencia, qué es un timbre, qué es todo eso, ¿no? Después te preocupas por lo demás. Yo, como ejemplo, hablé con Orlando, que está dando ya, desde este último año, está dando sus pasos ya en la consola, y hablo mucho con él, y él me tiene mucha confianza. Entonces, le digo, nunca caigas en el conformismo, nunca pienses que porque ya estás mezclando y tus músicos están a gusto, digas que eres el mejor y ya no hagas más. Ahora trata de experimentar otras cosas, pero en la mezcla. En la mezcla no te metas con plugins porque todavía no tienes claros muchos conceptos. Lo único que vas a hacer es confundirte. Entonces, espérate, poco a poco. Este, platica con los músicos, qué es lo que quieren, hazte amigo de ellos, sin caer en el tema del barberismo, ni mucho menos, ¿no? O sea, platica con ellos porque es también un poco parte de tu trabajo. Ujú. Pero él creo que la ha cachado bien, pues le dije, aprovecha al padre que tienes.
sea, le digo, aprovéchale, sácale todo el juego que puedas. Cuentas conmigo para todo lo que necesites, pero, pero ve paso a paso. Y con otra gente, pues no tengo tanto acercamiento, pero sí veo que pasa mucho eso, ¿no? Que se preocupan más por criticar, como bien lo sabemos, y por estar buscando el plugin de moda, que a lo mejor no van a saber ni cómo usarlo, cómo sacarle el mejor resultado. Pero de eso a que hablen con un músico, yo creo que ellos ni siquiera piensan que puede llegar a ser parte de su trabajo. Creo que nadie les ha explicado que el camino es así y al final ya llegarás a los detalles de tu mezcla, ¿no? Pero antes de que llegues a detallar tu mezcla tienes que armar la base de tu propia mezcla y la base de tu mezcla también incluye la comunicación con los músicos. Claro, claro. Y entender que lo que realmente vendemos es servicio, ¿no? O sea, nosotros vendemos servicio. Tenemos un conocimiento que te va a ayudar a que el servicio sea mejor, pero es eso, vendes servicio. No hay así como de otra, ¿no? ¿Para qué le das tanta vuelta? Este, pues, Óscar, algo más, Oscarito, que nos quieras contar? Pues nada, o sea, mira, yo creo que el desarrollo de mi carrera se ha dado, si no, no sé si haya alguien que pueda decir, se ha dado como yo la tenía planeada desde el principio, pero creo que los pasos que he dado en esta carrera siempre han sido bien firmes, bien firmes. Cada que me invitan a trabajar en un proyecto con todos los artistas que he trabajado, pues me quedo ahí varios años, varios años. Eso quiere decir que las cosas no se hacen mal y que no solamente en el tema de la mezcla, sino de todo lo que implica, o sea, ser puntual, que de eso casi nunca hablamos, es ser puntual a tus llamados, ser lo menos conflictivo, este, o no ser conflictivo, ¿no? O sea, trabajar siempre en equipo, no pensar en que yo solamente hago monitores, como suena afuera, no me importa. No, tenemos que entender que somos parte de todo un proyecto, de un show. Somos parte de algo que le venimos presentando al público y que todos tenemos que trabajar en conjunto y que tenemos que estar preocupados incluso porque el video esté bien, por la iluminación, por absolutamente todo. ¿Eso a qué te lleva? Simplemente te lleva a tener más trabajo, ¿no? O sea, los promotores van a estar felices, el público está feliz porque le presentaron un buen show, los promotores van a estar felices porque el público se fue contento, y entonces los promotores se manejan de voz en voz entre ellos, o el mismo promotor pues está cómodo con la producción de determinado artista y te invita a hacer una gira por otras partes del país. Entonces, tenemos que ser más empáticos con los colegas, ¿no? O sea, yo cuando empiezo un proyecto también me junto con la gente de iluminación, de video, el jefe de producción, y planteamos todo lo que debemos de hacer para que el show salga bien. Y no solamente pensar en nosotros. Te pongo como ejemplo el 90s Pop Tour, era un espectáculo muy, muy visual, muy visual. Y entonces para que las luces y el video brillaran, el audio se tenía que sacrificar. ¿De qué manera? Poniéndole a una altura donde no le estorbara las pantallas, donde no estorbara los efectos de luces. Y entonces a ti te tocó ver y era impresionante, o sea, la altura, la caja de abajo estaba a 14 metros del piso, cosa que no es nada, nada normal en un show, ¿no? Y sin embargo nosotros hacíamos más, teníamos que trabajar más Ujú, para que eso estuviera bien, pero al final estábamos contentos porque el resultado global era bueno, ¿no? claro. Y eso pues creo que ayudó a que la gira durara prácticamente 3 años. Entonces de eso podemos hablar, ¿no? De que tenemos que ser empáticos con nuestros colegas, con la gente que nos contrata, hacerles ver a la gente de producción que te contrató, que confió en ti, que pues tú eres un soldado y que tiene que confiar, que puede confiar en ti para
para que el show salga bien y no nada más que estés capacitado para trabajar en tu área, sino un Claro, poco más. claro. Pues, Oscar, pues qué gusto compartir contigo este rato. Ojalá y que sigas exigiéndote mucho, ¿no? Yo por mi parte cuenta con las patadas que te pueda dar, ¿no? Como siempre, Claro que sí, sí, sí. como siempre. Y pues ojalá y que nos veamos pronto después de esta cosa, ¿no? Ojalá, Ever, ojalá porque ya quiero ya quiero que me regreses mi consola. No te la voy a regresar y te digo, ya te tengo nuevas cositas ahí Qué bien, preparadas, qué bien, qué bien. Muy ¿no? bien, Ever, muy bien. Gracias por todo, Oscar. Un abrazo, Ever, y nos vemos pronto. Órale, Nos vemos. adiós. Adiós.